Buenas, bienvenidos a otro audio en directo aquí en Facebook y luego en el canal en YouTube, en un plan divino. Bueno, vamos a ver otro artículo de estos que nos sirve para, de alguna manera, trascender la oscuridad al mirarla de frente, porque va sobre, es algo muy básico, muy conocido en muchos ámbitos, esto de la estrategia llamada luz de gas. Hacer luz de gas, que tiene películas famosas, obras de teatro, etcétera. Y bueno, como decía, como siempre, estamos en un momento donde tenemos que aprender a ser creadores integrando la oscuridad. No olvidemos aquella idea que transmití en ese audio de soberanía, de no consiento, porque ahora mismo decir el no es decir sí a lo que sí queremos. O sea, ahí necesitamos tener una especie de postura de afrontar bien, integrar bien la oscuridad para saber decir globalmente también como colectivo humano y como individuos estamos haciendo eso, masa crítica, para reafirmar lo que sí queremos, ¿no? Que es, en el fondo, eso es ser creadores y ser, el amor es libertad y por lo tanto es ser amor, es expresar esa libertad sin rencor, sin condena de la oscuridad, sino agradeciendo todo el entramado de oscuridad que está saliendo a la luz, agradeciéndolo que es porque sirve para despertar, sin poder comprender siempre, nunca, o sea, no podemos comprender todas las estrategias más amplias y todas las, quiero decir, todo el entramado, pero sí sabemos que hay ese proceso de reunión de los mundos y para que se puedan reconciliar y ver y se pueda usar precisamente el combustible de la oscuridad cuando desaparece para la creación del mundo que sí queremos, expresando ese Dios que somos, como amor que es libertad, ¿no? Y desde ese alineamiento expresar nuestra soberanía en decir no, no consiento a la oscuridad, ¿no? A los planes de eso, no la oscuridad, que no es nada en sí, ¿no? Entonces este artículo es también para contextualizar un poco todo esto. Esta estrategia de hacer luz de gas es como para marear o enloquecer a los individuos y por extensión a las masas. Por ejemplo, en la Wikipedia, si la visitáis, antes de leer, voy a leer una pequeña cita, antes de leer el artículo que he traducido del glosario de la ascensión de Lisa René. Bueno, pues el argumento de esa obra habla de un hombre que intenta convencer a su mujer de que está loca, manipulando pequeños objetos del entorno e insistiendo constantemente en que ella está equivocada o que padece lagunas de memoria cada vez que menciona estos cambios. El término alude a las lámparas de gas que el marido usa en el ático mientras busca el tesoro escondido. Y la mujer ve esas luces, pero él insiste en que no son más que delirios. O sea, fijaros, una estrategia de enloquecer, manipulando el ambiente de las personas, ¿no? Entonces, precisamente, con estos artículos que estamos viendo y como se va a desvelar conjuntamente, la humanidad vamos a encontrar y a describirnos nuestra propia verdad, y esto es muy importante para sanar los traumas históricos, de los grandísimos traumas que ha habido relativos a la Atlántida y todo eso. Pues necesitaremos sacar eso, sí, e irá sacando, se irá sacando y va saliendo, quiero decir, por sí mismo, porque ahora hay más luz y entonces tiene que moverse más la oscuridad, ¿no? Entonces, para que se pueda eliminar. Y eso también hay un movimiento de hacer verdad, ¿no? De conseguir que el proceso que es la verdad es un proceso de aclararnos y reunir piezas y reunirnos nosotros mismos con nosotros mismos como creadores y todo eso. Entonces,
el texto dice así: hacer luz de gas. Lo vamos a abreviar LG. LG es una forma de abuso psicológico emocional que utilizan los tipos de personalidades controladoras para que la víctima manipulada dude y no confíe en sus propios recuerdos, percepciones, experiencias y cordura. Los sociópatas y los narcisistas utilizan con frecuencia estas tácticas con individuos o también para controlar grupos más grandes de personas para su beneficio personal. El siguiente apartado dice manipulación de medios de comunicación. Esta técnica también se usa comúnmente en los medios de comunicación de masas, como forma de controlar la difusión de la información que se da al público, como puede ser la que está destinada para el control político o para el control de la percepción del público, para que este público apoye el avance en una cierta dirección, la dirección que sirva para sostener planes concretos. Bueno, ahora vamos a parar porque aquí ya pues es así de simple lo que estamos viendo. Si tú consigues que una masa de personas dude de lo que piensa, de lo que experimenta, poniéndole muchas versiones diferentes, cambiándole mucho la realidad de un día para otro, que si virus, que si no virus, que si no sé cuántos, con muchas teorías diferentes y manipulando mediante, pues eso, que ya nadie sabe quién es quién tiene información, quién no la tiene. Eso se está haciendo al parecer a nivel mundial, entre los medios de comunicación, por ejemplo, y la administración de Estados Unidos. Ahora mismo parece haber un conflicto, y siempre lo ha habido, pero ahora más que nunca. Entonces es como que no quieren dejar hablar, por ejemplo, a la administración del gobierno, ya que ahora, por ejemplo, emite comunicados todos los días, Trump. Y así. Entonces lo interesante es cómo, si tú consigues que la gente desconfíe, porque se tiene que afrontar muchas verdades y medias mentiras, o sea, y medias verdades, perdón, y mentiras, pues al final desconfía de su propia persona y de su propia opinión y la experiencia, y es de eso de lo que se trata, ¿no? Y curioso que se trata, como ahora dice, de una herramienta psicológica de masas, que pone a circular medias verdades y engaños para manipular la información y los datos reales, de manera que la imagen completa quede oscurecida. Los controladores y los tiranos, ya sea en el caso de los miembros de una familia o bien en la actividad pública, desean seguir con el control y su plan es más importante para ellos que el de cualquier otra persona. Por lo tanto, intentarán suprimir o eliminar cualquier información que consideren que amenaza a sus planes y querrán evitar que se haga pública. Estas personas son falsas, con dobleces, y muestran diferentes caras a diferentes personas para así obtener lo que quieren, y por lo general no les importa el costo que tenga para otras personas. Bien, siguiente apartado: ofuscación a través de la información parcial. Cuando la gente no tiene una visión completa de los acontecimientos y están siendo engañados y manipulados con un acceso limitado a la verdad que existe en determinadas circunstancias, esto les confunde, ofusca su capacidad para tomar decisiones informadas, claras y bien pensadas. Ahora clarísimamente, ¿no? Esto en la crisis del virus en el 2020 está sucediendo, ¿no? Porque, bueno, ya se sabe muy de sobra como con la histeria colectiva que hay, pues muchas víctimas de cualquier tipo de muerte se catalogan como
debidas al virus, etcétera, ¿no? Hay muchas cosas así ya muy comprobadas por muchos enfermeros, enfermeras. Sigue, ninguna persona podrá autodeterminarse verdaderamente ni tomar decisiones positivas sobre la dirección de su vida si depende de personas que mienten y engañan con información falsa. Esta es una razón crítica, crucial, para discernir mentirosos y manipuladores y evitar que influyan en nuestras decisiones en la vida, dejando de darles acceso a nuestros aspectos más íntimos y vulnerables. Todas las personas necesitan ganarse nuestra confianza, demostrando que son dignas de ella. Podemos amar incondicionalmente a las personas que engañan y manipulan, pues tengamos en cuenta que algunas pueden que sean familiares nuestros, biológicos, pero necesitamos tener completamente claro que nunca permitiremos que esa persona ejerza ningún tipo de control sobre nosotros, estableciendo unos límites fuertes. O sea, nosotros estableciendo unos límites fuertes, ¿no? Aquí entramos en el tema súper importante de la soberanía personal, ¿no? Bien entendida, que es la verdadera libertad, ¿no? Y que que ahora está tan en juego con este juego totalitarismo en el que estamos metidos, ¿no? En abril del 2020, por ejemplo. Y en los sistemas totalitarios en general, etcétera, pues eso es lo que se trata de atacar. Que la gente no pueda expresar con cordura su voluntad personal y todo esto. Sigue, no importa quiénes sean esas personas y cuál sea su posición en la vida, o sea, si tienen títulos, doctorados o si son parientes, porque si exhiben estos comportamientos negativos y se vuelven abusivas a esas personas cuando les revelas tu verdadero ser, entonces mantente despierto y alerta, observando todo y teniendo cuidado con esas personas. Invalidación y experiencias de negación. Este es el siguiente apartado. Dice, esta táctica de luz de gas se usa en las relaciones íntimas o familiares y a menudo consiste en negar el derecho de la persona a tener su propia expresión auténtica, negarle su más auténtica experiencia, su percepción sobre los eventos que haya vivido. El manipulador utiliza esto, la luz de gas, por así llamarlo, para desacreditar la experiencia y la percepción de su víctima en su propia realidad y, muy a menudo, mediante un uso hábil de la manipulación psicológica y emocional, diseñada para erradicar la versión de la historia o la experiencia de la otra persona. O sea, ahora esto en el nivel familiar íntimo, ¿no? Que también se usa estas medidas, como nos está diciendo ahora, de enloquecer a la gente con estas tácticas de negarles la propia experiencia, pero claro, ahora mismo también a nivel de colectivo de masas, ¿no? Que lo que hemos visto antes, se está haciendo mucho este juego de que la gente niegue su propia experiencia personal, ¿no? Pero bueno, solo va a ayudar a un despertar más colectivo, más fuerte, etcétera, ¿no? En teoría. Y es lo que estamos nosotros, pues ahora ayudando a sostener, ¿no? Sigue, a los que practican luz de gas les gusta decirle a los demás lo que están sintiendo, lo que están percibiendo, lo que deberían estar haciendo, y criticarán y condenarán cualquier otra cosa que haya en la experiencia de esa persona, cualquier otra cosa con la cual no estén de acuerdo, porque no es favorable al cumplimiento de sus propias agendas egoístas. Algunos de los que practican LG se sienten amenazados por la expresión emocional de una persona sobre la cual hayan tenido un control íntimo, por lo que esta es una técnica popular entre hombres dominantes que desean tener control posesivo completo sobre sus parejas, esposas. Cuando sienten que están perdiendo el control, se sienten amenazados y atacan con tácticas LG.
Los manipuladores han practicado claramente esta técnica. Los que lo han hecho tienen poca o ninguna capacidad de sentir compasión o empatía hacia las experiencias emocionales de otra persona, especialmente si ello entra en conflicto con lo que quieren o con sus sistemas de creencias, ya que todo lo que les importa es promover sus agendas personales o guiones a expensas de la víctima. Por ejemplo, el ejemplo va: un hijo le dice a su madre: mamá, quiero comunicarte que tenemos buenas noticias. Nos mudamos, mi mujer y yo, a nuestra primera casa y nunca he estado más feliz que ahora, con esta próxima vida juntos. Y la madre le dice: las personas que son realmente felices extienden eso a su familia. Pero tú no haces casi nada con tu familia, nunca me llamas ni vienes a verme. No debes ser tanto esa persona feliz que dices ser, pues tratas muy mal al resto de la familia. Pues ¿qué hay de tu hermano, por ejemplo? Tú siempre lo tuviste ahí para ti, siempre estaba, pero ahora tú te mudas y no estás. Ejemplo B. Una esposa dice: cariño, anoche me pasó algo en la cama que me gustaría contarte. Estaba casi dormida y sentí que algo entraba en la habitación. Vi a mi abuelo de pie en la puerta. Ya sabes, él murió cuando era niña. Entonces se me acercó y se sentó. Me contó muchas cosas y me dijo que me estaba cuidando. Me sentí muy bien al verlo y espero poder hablar con él otra vez. Y el marido le dice en este ejemplo: ¿pero realmente crees que viste a un familiar muerto en la habitación? Los fantasmas no existen y todas esas cosas paranormales son tonterías. Últimamente has estado viendo demasiadas de esas ridículas series sobre cazadores de fantasmas. No le cuentes esto a nadie más, pues pensarán que has perdido la cabeza. Ahora deja de perderla y pásame la sal. Y otro ejemplo, el ejemplo C. Alguien con una experiencia dice: cuando tenía 33 años tuve mi primer contacto con entidades extraterrestres iluminadas que no son de este mundo. Debido a que experimenté eso, y como muchas personas todavía no creen en la existencia de seres de fuera del mundo, de otras realidades, me siento obligado moralmente a compartir esta experiencia tan honestamente como pueda con otras personas que pudieran estar interesadas. Sé que hay vida más allá del plano terrestre, ya que he tenido muchas conversaciones con entidades no humanas. Y en este ejemplo, alguien que no tiene esta experiencia le contesta. Alguien que está pensando: qué chiflado, le dice: no hay ninguna evidencia científica que respalde que hayamos tenido contacto con extraterrestres. Todos los ovnis y estudios de caso fueron desacreditados como engaños hace mucho tiempo. ¿No crees que el gobierno y todas esas personas que hay en el ejército y en la ciencia ya habrían encontrado algún tipo de evidencia que apoye esta teoría si fuera real? Lo que crees que viste te lo imaginaste en la cabeza. Hay estudios que demuestran que las ondas cerebrales pueden ser manipuladas para que las personas piensen que están hablando con ángeles o con alguna otra entidad inventada. Eres solo otro más de esos locos teóricos de la conspiración que ignoran los hechos probados de las ciencias duras. El siguiente apartado: hacerse dueño de los demás. Adicionalmente, resulta que el rasgo característico de la estrategia LG es el mismo que en los arquetipos del controlador, y se trata del sistema interno de creencias sobre la propiedad sobre otro ser humano o grupos de seres humanos. Son esas creencias y, por lo tanto, sobre el derecho a anular la percepción de la realidad de la otra persona, por las razones que sean. El controlador no tiene ninguna preocupación por la libertad personal, la soberanía, el derecho a la expresión personal y a la coexistencia que intrínsecamente pertenecen a todas las personas. Cuando los tipos de personas controladoras no obtienen la reacción que desean a través de la intimidación y la extorsión emocional,
pueden avanzar hacia niveles más sofisticados de LG. Incluso puede que parezcan coherentes en esos niveles, pero en realidad están diseñados para debilitar, atacar y lastimar a la víctima. Esto adquiere formas como, por ejemplo, la del juego sucio y la de tocar botones emocionales, que son formas de chantaje emocional para obtener lo que quieren. Los ejemplos de esta apropiación, por así llamarla, se revelan en todo tipo de dinámicas en la relación. Por ejemplo, una madre que dice que, como parió a su hijo, que ya es adulto, ahora tiene derecho a decirle a él o a chismear con los demás acerca de lo idiota y reflexivo que es este hijo para ella, sea o no cierto. Un esposo, por ejemplo, dice que ahora que se ha casado, ella vive, la mujer, para satisfacer todas sus necesidades y hacerlo feliz. O un novio que pagó por algo que su novia necesitaba, ahora le dice que le debe el favor y que ella tiene que hacer algo que no quiere hacer debido a lo que él le dio para resarcirle. O un chico que en la primera cita con una chica le dice que como pagó la cena, ahora ella está obligada a tener sexo con él. O un empleador que le dice a su empleado o a la empleada que como le dio el trabajo, si lo quiere conservar, mejor será que traiga café a las 9 de la mañana todos los días. Bien, pues en todos los ejemplos el defecto de la personalidad, el defecto predominante de personalidad en el grupo controlador es este sistema de creencias, el de que hay derecho a asumir o a tomar posesión de otros y que se puede negar el derecho a tener sus propias experiencias, sentimientos, percepciones de la realidad. Entonces, cuando se niega a las personas la libertad de expresarse auténticamente, se les niega el derecho a ser auténticas, honestas y a actuar como personas reales. En este montaje, en esta configuración de la luz de gas, la víctima no puede ser quien realmente es, sin que se vea severamente castigada por ese controlador o manipulador, pues este controlador se sentirá amenazado o amenazada cuando la persona sea sincera, cuando su víctima, entre comillas, sea honesta o tenga el deseo de mejorarse a sí misma, explorarse o mejorar. Pues sí, esta es la configuración que hay en la Tierra para realizar una especie de ingeniería social de la falsedad o la duplicidad en las masas. Vivimos en una sociedad repleta de estas tácticas de LG que se usan para despojar a cada persona de su verdadero sentido de la identidad o auténtico sentido de la identidad, quitándoles la libertad personal para ser como son. En cambio, a cambio de eso, a las personas se les entrega una larga lista de condiciones sociales aceptables, o sea, condiciones socialmente aceptables llenas de engaño y duplicidad que deberán cumplir para ser consideradas como felices o exitosas. Esta lista se hace cumplir por sí sola, por así decirlo, es decir, la hacen cumplir las mismas personas que conocemos, quizás, y que creen que este programa es lo que hay, lo que tienen que seguir, y lo apoyan. Bien, siguiente apartado, la narrativa impuesta del estilo de vida 3D. En el mundo occidental se nos cuenta o estamos inmersos en una narrativa de estilo de vida popular que viene de nuestras familias, centros educativos y estructuras sociales y que nos dice que para poder ser personas felices y exitosas tendremos que seguir un programa concreto, 3D, tridimensional por así decirlo. Y si no lo seguimos, esto que se nos da como narrativa de control, esto será como una amenaza para las personas que sí lo están reforzando y alimentando y siguiéndolo. O sea, si determinamos que nuestra felicidad está en la escucha de nuestra propia guía interna y si actuamos de acuerdo con ella, las personas que siguen el programa o la programación dirán que no podemos tener éxito y ser felices. Y en cambio, si tú no sigues el programa,
puede que proyecten sobre ti rechazo social o que empleen términos que se usan para degradar la autoestima y hacerte dudar de tus decisiones. La clave más importante a la que prestar mucha atención en lo que respecta al tema de la LG es obtener claridad acerca de lo que sientes, de lo que experimentas, tus percepciones, y no dar nunca el poder a nadie más, ninguna otra persona, para que ella interprete tu experiencia o que degrade lo que es significativo en tu corazón. Los que emplean la LG te dirán cómo sentirte y cuándo sentirte de cierta manera, y te dirán que no importan tus sentimientos basados en el corazón y en tus experiencias directas. Pero nunca escuches a estas personas heridas, dañadas. Ten cuidado con cualquier persona que busque controlar lo que sientes o lo que no sientes conforme lo determinen tus propias circunstancias vitales. El siguiente apartado dice: tu realidad no es debatible. Todos debemos ser lo suficientemente fuertes como para confiar en nosotros mismos, confiando en nuestras propias experiencias, y para compartirlas con el pequeño grupo íntimo de personas que nos permitan tener sentimientos auténticos, expresar emociones o tener las experiencias que son exclusivamente nuestras. Sé fuerte y claro contigo mismo. Cuando tus acciones no perjudiquen a nadie, no es necesario que defiendas tus sentimientos o percepciones de la realidad, ni que te disculpes por ellos con ninguna otra persona. Todos debemos defender nuestro derecho personal a explorar nuestro ser verdadero y auténtico, expresando y explorando nuestras emociones y percepciones, haciendo preguntas difíciles y duras para llegar a la verdad dentro de nosotros mismos. Protege la verdad que hay dentro de ti y te convertirás en el protector de la verdad que hay dentro de todos los demás. Tu realidad, tus sentimientos, tus percepciones no son debatibles. Tener un diálogo abierto y honesto con el propósito del compartir mutuo no debería hacerte sentir miedo, vergüenza o confusión. De ahora en adelante no nos castiguemos por hacer las cosas que todos necesitamos hacer como seres humanos para poder estar sanos, centrados y felices. No demos nuestro poder para alimentar a las personas dañadas, que son controladoras, manipuladoras y practican las tácticas LG. Hay suficiente amor y felicidad para todos nosotros. Bien, pues así acaba, y para finalizar sugieren que veamos esa película de 1944, Gaslight, como se diga, Luz de Gas, creo que está traducida así en español. Y bueno, pues hasta aquí el articulillo. Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.